Desde hace varios años, debido al cambio climático, a la creciente desigualdad y a otras tensiones sociales y políticas que hemos estado discutiendo a nivel global sobre el rol de la empresa en el siglo XXI, un rol distinto, diferente al que hemos conocido por décadas. Ese modelo, esa discusión es la que también se abre acá en Chile con motivo, por ejemplo, de las tensiones sociales del 18 de octubre o bien con discusiones más recientes como la posibilidad de un retiro de fondos desde las AFP. Queremos abordarlo desde la perspectiva de un libro recientemente publicado acá en nuestro país, se llama Public Inc. Su autor, Tomás Sánchez, es nuestro entrevistado de hoy, autor del libro, miembro del Círculo de Innovación de ICARE, emprendedor, investigador asociado Horizontal y además panelista de Mañana en Directo en CNN Chile. Tomás, gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Un gusto estar acá. Tomás, bueno, partamos primero con el origen del libro. ¿Por qué te atreviste y decidiste escribir Public Inc.? Mira, me pasó de que desde mi época universitaria siempre estuve de alguna manera interesado por el bienestar de la sociedad y de esa forma participando, si lo quieres, de federaciones, de centros de alumnos, de política universitaria, me atrajo el mundo público. Sin embargo, hubo un libro, de hecho, de Yvon Chouinard, el fundador de Patagonia, que me mostró de una u otra manera lo importante del rol de la empresa en la sociedad. Y yo diría que eso me llevó a querer primero emprender y a aportar desde el mundo privado, pero después de casi 15 años de experiencia laboral, pasando por el mundo del emprendimiento, la consultoría, las corporaciones, me di cuenta de que era algo que valía la pena explorar y generar un debate que nos hiciera preguntarnos, bueno, ¿cuál es realmente el rol de la empresa en la sociedad? ¿Y cuál es ese rol? Tú hablas en tu libro de la empresa como un nuevo vehículo político en ese sentido. Eso significa redefinir de alguna manera el rol de la empresa en la sociedad y de hecho el propio libro de alguna manera lo sugiere, ¿no? Cuando habla de lo público. Cuéntanos entonces cuál sería ese nuevo rol. Muy buena pregunta. Mira, lo que pasa es que históricamente, o mejor dicho, actualmente, damos el rol de la empresa como por zanjado. Y en Chile, al menos, la posición está muy clara con respecto a la empresa está para ganar plata. Pero es interesante entender de que eso es una visión bastante reciente en la sociedad moderna. Es algo que nace con Friedman y con la Escuela de Chicago a principios de los 70, pero es algo que no siempre había sido así históricamente. Digo históricamente en el siglo XIX o históricamente a principios del siglo pasado. Y creo que hoy día lo que está empezando a pasar es que la sociedad, el mercado, está llevando a la empresa a transformarse en un lugar más público, porque cuando la sociedad se ve un poco huérfana de soluciones y en una realidad bastante compleja, el Estado, los gobiernos no dan abasto, la sociedad, los clientes, los mismos empleados empiezan a interpelar a la empresa y a decirle, oiga, juegue su rol para el bienestar social. Sí, y ese rol, ¿de qué manera se concreta? ¿Cómo se relaciona la empresa desde ahí, desde ese nuevo objetivo, con sus trabajadores, con su entorno, con la comunidad? Porque hasta ahora hay un concepto que yo creo que se ha quedado corto, en definitiva, frente a los grandes desafíos, que es el de la responsabilidad social empresarial, pero un concepto un poco mañoso, algo manoseado también. Entonces, ¿cómo se relaciona con su entorno y con otros actores de la sociedad? Lo que pasa es que la responsabilidad social de una u otra manera empieza a quedar obsoleta, porque la responsabilidad social buscaba de una u otra manera compensar por el daño que se hacía o aportar, pero filantrópicamente. Claro. Es decir, yo puedo generar un daño aquí, te compenso con algo por acá. En el clásico ejemplo de una minera, oiga, yo te puede ser que te contamine más o menos y ponemos una cancha de fútbol, ponemos un colegio. Pero justamente eso ya no es tolerado por la sociedad. Y por lo tanto, lo que empieza a pasar es que justamente los stakeholders que tú comentabas, inversionistas, empleados, clientes, ellos, las mismas comunidades, empiezan a exigirle a la empresa de que su rol social o que su rol público, su impacto, pase en la operación, en el negocio del centro. Y por lo tanto, en su tema central es que hagan el bien y por lo tanto tengan un impacto positivo. Sí. No como algo de aledaño. Sí, y esa es una discusión que se está dando intensamente a nivel mundial, ¿no? Tratar de redefinir los objetivos, no solo ser la empresa que logra la mayor cantidad de beneficios económicos posibles y por ende un mejor precio de sus acciones. Exactamente. De hecho, el año pasado fue un año bastante interesante al respecto porque justamente a mediados de agosto el Business Roundtable, que es la asociación que reúne a las 200 empresas más grandes de Estados Unidos, hizo una declaración justamente en esta línea diciendo, oigan,
la rentabilidad no puede ser el único objetivo de la empresa, sino que nosotros tenemos un rol público y tenemos un compromiso con nuestras comunidades, con nuestros empleados. Y después, a finales de año, en diciembre, el World Economic Forum también renovó su manifiesto diciendo, oigan, la empresa tiene que ser un motor de cambio y tiene que ser un motor de bienestar. Y al final creo que parte de la reflexión que hago en el libro es que, si nos damos cuenta, las empresas son muy gravitantes en nuestra sociedad y no puede ser de que estén a la espalda de ella y no puede ser que siempre se conciban como un vehículo completamente privado y hoy día justamente están siendo interpeladas para tener un rol público. Claro. Ahora, ¿cómo se compatibilizan las miradas de corto plazo, que son las que predominan al final generalmente en las estrategias de las empresas respecto a esos objetivos que quizás pueden generar impacto más a mediano o largo plazo? ¿Cómo se compatibilizan y cómo se hace una transición también de modelos que estaban bien consolidados, bien afiatados por mucho tiempo? Mira, yo creo que tú estás dando en el clavo, es decir, ese es el principal desafío que tenemos hoy día por delante. Cuando se hizo todo el análisis post-crisis financiera del 2008, uno de los principales diagnósticos fue que había sido un problema de gobierno de las empresas, de dónde y cómo se ponían los objetivos de los ejecutivos. ¿Bien? Hoy día justamente una tendencia al alza es que las empresas no solamente empiezan a hacer medidas por sus utilidades, sino que muchos los inversionistas empiezan a pedirle criterios de lo que se llama ESG en inglés, que tiene que ver con criterios sociales, medioambientales y justamente de gobierno. ¿Bien? Y eso es lo que empieza a dibujar, si lo queremos, una nueva forma de poner los incentivos a las empresas y que empiecen a pensar en el largo plazo. El problema es que justamente hemos caído en el cortoplacismo. Las empresas que están abiertas en bolsa corren detrás de los resultados trimestrales a lo más de los resultados anuales. Exacto. Y por lo tanto también afectan el valor de su acción porque por caer en perseguir el EBITDA de corto plazo afectan las proyecciones de largo plazo sin hacer las inversiones correctas. Sí, claro. Tomás, esta discusión estaba instalada acá en Chile también. Venía quizá desde antes del estallido social, pero ahí cobró una fuerza mayor, se puso sobre la mesa. Las mismas empresas también trataron de participar del debate político por el golpe que significó, esa cachetada que significó para todos lo que ocurrió el 18 de octubre y de ahí en adelante. ¿Cómo ves ese debate tú? Tú tienes contactos, como consultor participas también en esas conversaciones. ¿Qué crees que está pasando? Yo creo que hay una mejor predisposición del empresariado, pero creo todavía que falta una cierta evolución a la hora de, cuando uno participa del debate político desde el mundo empresarial, no puede ser solamente defendiendo la posición de la empresa como, de nuevo, como un ente privado desconectado de la sociedad, sino que tiene que ser una discusión política de cara al bienestar de la sociedad, porque la empresa siendo parte de ella, la verdad es que se ve muy bien privilegiada cuando la sociedad como un todo está mejor, porque nuevo, mejores clientes, mejores empleados, mejores todo, hacen a una empresa más rentable y más próspera y una sociedad más próspera. Y creo que como contrapunto de lo que fue el estallido social en octubre del año pasado, creo que es interesante ver cómo reaccionaron las empresas en Estados Unidos con todo lo que pasó durante junio con el Black Lives Matter, ¿cierto? Uno vio cómo las empresas salieron a la calle a manifestarse a favor o en contra de ese movimiento, y fue algo bastante similar a lo que pasó años atrás con la crisis de los refugiados de Siria, que mientras el gobierno de Estados Unidos tomaba una posición, las empresas activamente tomaban otra y decían, yo voy a salir a contratar refugiados, yo estoy en pro de esto, y por lo tanto, al tomar una posición, no tenía que ver con defender sus intereses, sino que tomar una posición con respecto a ciertos temas sociales que son muy relevantes para sus clientes y para sus empleados. Claro. Ahora, volviendo al caso chileno, hay una barrera extra, ¿no? Que las confianzas acá en nuestro país también están hechas trizas entre los distintos actores de la sociedad. Hay desconfianza hacia la clase política por una parte y también la hay frente a los empresarios. La cancha, en definitiva, está cuesta arriba. Sí, yo creo que tiene que ver justamente con lo que estábamos conversando recién, con que hay una cierta desconexión, con que la empresa al concebirse tan privada y yo hago lo que quiero porque la verdad es que es mi empresa y hacerlo un poco de espalda a la sociedad va generando ese resentimiento y más encima en un país y en un mundo globalizado donde la desigualdad cada día se hace más latente. En el caso de Chile, si bien la desigualdad ha disminuido en los últimos años, la verdad es que al mismo tiempo existe más conciencia de ello. Lo que empieza a pasar es que la sociedad interpela al empresariado y le dice, oiga, usted manifiéstese en torno a estas dificultades sociales. Pero normalmente el empresariado no se manifiesta porque dice,
no son mis asuntos son la empresa, no la Exacto. sociedad. Y creo yo que ese cambio de paradigma es lo que está generando este antagonismo que es bastante paradojal. Sí, y ha quedado muy en evidencia, por ejemplo, con el reciente debate sobre las AFP, ¿o no? Mira, la AFP creo que es un ejemplo perfecto. La AFP simboliza de forma muy clara cómo una empresa se dedicó única y exclusivamente a ir al resultado económico. Es decir, le dieron un mandato, Ajá. le dijeron, usted tiene que hacer rentable estos fondos. Fue muy exitosa Claro. en eso, es decir, la AFP fueron exitosas a la hora de duplicar o triplicar los fondos de los pensionados, pero no se hizo cargo, no se hizo parte del debate y de cuál era el objetivo final. Y el objetivo final eran mejores pensiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La AFP, derechamente, se desentendió, se desconectó del problema de fondo que se estaba buscando resolver. Y justamente yo hubiese esperado de que la AFP en los años 90 hubiese dicho, ¿saben qué? Estoy haciendo la matemática, estoy viendo las tasas de ahorro, estoy viendo los niveles de sueldo, estoy viendo las lagunas previsionales y les puedo contar que las proyecciones no son muy buenas. Pero no hizo eso. Exacto. No se comprometió con el asunto de fondo, sino que se limitó estrictamente a hacer técnicamente bien. Lo suyo. Exactamente. Y esa desconexión es al final lo que yo creo que a la gente le da bronca. Es decir, le dicen, oiga, usted sabía, usted era el ente competente, y usted tenía toda la información más que nadie y se desentendió del problema de fondo. Tomás, gracias por conversar con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Bien, un tema sumamente contingente que en nuestro país está en un debate muy vivo, reflejado en las discusiones más recientes y otras que vienen arrastradas desde octubre pasado. Public Inc. está disponible ya en algunas librerías y también en Amazon en formato de ebook.